Estamos al aire. A ver, espera un ratito que estoy calculando. No te preocupes, Maya. Una de las ventajas de las clases virtuales es que vos podés prestar atención a la clase mientras te gustas de tu almuerzo. Provecho, por cierto. Bueno, hoy vamos a continuar con nuestra clase anterior. Eh, después de la clase vamos a establecer lo de la... Si vamos a hacer una pruebita otra vez para que ustedes vayan entrenándose. Voy a dejar una pruebita en la plataforma. Ahora se va sumando más gente al baile. Entonces, la clase pasada nos quedamos en la escolástica. Estuvimos hablando un poquito de la escolástica. Una ventana. Ahí, compartir. No estuvimos hablando de la clase pasada, estuvimos hablando de la escolástica. Entonces vamos a partir desde ahí. Buenas tardes, Tania. Eh, como vimos en la clase pasada, la escolástica es la filosofía de las escuelas, cuando se formaban las grandes escuelas cristianas. Eh, como ustedes saben, la iglesia después se organizó en órdenes religiosas. Tenemos, por ejemplo, la orden de los benedictinos, la orden de los agustinos, la orden de los dominicos, que son órdenes que muchas de ellas hasta ahora perduran. Por ejemplo, los benedictinos hasta ahora siguen, los dominicos, creo que también los dominicos siguen todavía. Eh, y son muchas veces, si bien todas comparten el mismo dogma, o sea, todas comparten el dogma cristiano, las creencias básicas para considerar cristianos, son diferentes entre sí. Eh, por ejemplo, los franciscanos hacen mucho énfasis en el voto de pobreza y, eh, destacan sobre eso. En cambio, por ejemplo, dominicos hacen más énfasis en el estudio de las escrituras. ¿Está bien alguien más? Perfecto. Entonces, son diferentes órdenes y cada una tiene sus diferentes escuelas y diferentes enseñanzas. Y estos se establecen lo que se llaman las escuelas cristianas. Y, pero en la escolástica, a pesar de eso, seguía viéndose la filosofía como algo supeditado a la teología, o sea, la filosofía seguía estando al servicio de la teología. Y en esta época también se pusieron, sobre todo en los últimos tiempos de la escolástica, se pusieron de moda los famosos debates escolásticos, así. Por eso cuando un debate no lleva a nada, se le dice una discusión escolástica, porque sobre todo en los últimos tiempos la escolástica, lo que se llama la decadencia de la escolástica, se debatían sobre, por ejemplo, cosas como si la mujer tenía alma. Ustedes no creen, ese fue un debate. ¿La mujer tiene alma o no tiene alma? Fue un debate en la época medieval. Por eso la escolástica tiene ese mal, cuando se dice debate escolástico, como debate que no lleva a nada. Sin embargo, la escolástica, como vimos nosotros, también fue un periodo de investigación científica, como vamos a ver a continuación. Entonces, hay tres factores que conducen al conocimiento de la escolástica. El primero es el descubrimiento de las obras de Aristóteles. Eh, Nosotros hablamos ya de Aristóteles y del corpus aristotélico, que son sus obras. Que este corpus, pero está viniendo, sigue viniendo gente, perdón. Eh, este corpus se pierde con los distintos saqueos e incendios y sobre todo con el incendio de la Biblioteca de Alejandría, ¿verdad?
Entonces los europeos no conocían casi Aristóteles, o sea, conocían de nombre, vamos a decir, o menciones a Aristóteles. Esto cambia con las cruzadas. Las cruzadas son los conflictos entre europeos y árabes, o sea, cristianos y musulmanes, por recuperar Jerusalén. Y las cruzadas no solo son conflictos bélicos, sino que también son choques culturales. Y ahí los europeos descubren las obras que los árabes habían rescatado a Aristóteles. Los europeos conocieron a Aristóteles gracias a que los copistas árabes, copista era la persona que agarraba el texto y copiaba para preservar, y gracias a esos copistas árabes se preservó parte de la obra de Aristóteles. Porque lo que tenemos de Aristóteles es incompleto. Mucha de la obra de Aristóteles se perdió, no, hasta ahora. Pero lo que tenemos es lo que conservaron los copistas árabes. Entonces acá se descubre Aristóteles y fue toda una revolución Aristóteles. Incluso la corriente aristotélica va a chocar en la iglesia con la corriente platónica. También surgen las universidades. Acá surge el sistema que nosotros vamos a tener en las universidades. Ese acto con la toga, eso es todo, viene de herencia medieval. Incluso los títulos. Licenciado quiere decir que tiene permiso para enseñar la doctrina. Y ese es un título que viene de la época medieval. Licenciado y doctor quiere decir que es doctor en el manejo de la doctrina. Eso quiere decir doctor. Entonces, esa estructura, ese escalafón es ya, herencia medieval. Incluso el hecho de tener que hacer tesis para licenciarte, en realidad nada más tienes que hacer tesis para ser doctor. Para ser doctor tienes que hacer tesis. Entonces, cuando ustedes tengan que hacer tesis en unos años, culpen a los medievales porque es culpa de ellos el que esto de tener que hacer tesis para licenciarte. También, aunque parezca increíble, porque siempre nosotros tenemos el prejuicio de que en la Edad Media era todo oscurantismo, era todo, y que en parte sí, en parte la iglesia se metía en muchos aspectos de la vida cotidiana y en parte la ciencia estaba supeditada a la teología, pero en la Edad Media también hubo investigaciones, sobre todo en este periodo escolástico empezaron a haber investigaciones científicas que se llevaban a cabo en las órdenes religiosas. Por ejemplo, la notación musical es un invento medieval, el do, re, mi, fa, sol, la, si es un invento medieval. La mejora en los temas de los molinos, en el estribo, son todos inventos medievales. Y en esta época, gracias al estudio de Aristóteles, se empieza a hacer, se empieza a ahondar más en investigación de naturaleza. Y surgen intelectuales, como el caso de Hildegarda de Bingen, que yo les hablé de ella, creo que ya les hablé ya en la clase pasada, que era una monja medieval que investigó sobre música, literatura, botánica, y se destacó en esos campos. Y que uno de sus aportes, que yo les dije, uno de sus aportes, y este aporte les conté para que se recuerden bien de ella, uno de sus aportes de ella es el ponerle el lúpulo a la cerveza, y por eso que la cerveza se conserva mejor y tiene ese sabor distintivo que nosotros conocemos ahora. Cuando ustedes tomen cerveza, agradezcanle a Hildegarda de Bingen. Entonces, ven que la Edad Media no era solamente toda oscuridad, toda persecución, sino que también había actividad científica, si bien esta todavía se lleva muy supeditada a la tradición religiosa. Entonces, nos quedamos más o menos acá en la clase pasada. Esto es todo lo que más o menos aquí. Y ahora empezamos a dar al principal representante de la escolástica, que es Santo Tomás de Aquino. Hablemos primero un poco de la vida de Santo Tomás. Santo Tomás de Aquino nació en Italia. Desde el principio, desde muy joven, él ya sabía lo que quería y su vocación era el sacerdocio. Él desde joven dijo, yo quiero ser sacerdote.
Su familia se opuso porque él tenía una familia, era de una familia acomodada y en esa época el sacerdocio era cosa de gente pobre, o sea, no tenías comida, tenías que... De hecho, en nuestro país, hasta hace poco, hablo de la generación de nuestros abuelos por ahí, si vos eras pobre tenías dos salidas, o hacerte militar, carrera militar, o hacerte sacerdote. Porque ahí por lo menos siempre tenías algo que llevar en la boca. De hecho, hay un cuento de Gabriel Casaxia que habla justamente de eso. Eh, entonces era así como cosa de pobre, no podía. Pero Santo Tomás insistió. Entonces su familia lo encierra en su casa. Tiene una especie de arresto domiciliario hasta que él decida que quiere dejarse de ese tema del sacerdocio. Pero Santo Tomás era muy terco y no quería. Entonces, ¿qué hace su familia para que él decida sacerdocio? Su familia le contrata a una prostituta para que la prostituta le haga cambiar de opinión y le encierra, o sea, le llevan a la prostituta a su pieza. Y Santo Tomás agarra en su pieza, Santo Tomás, como era cheto, tenía una chimenea en su pieza. Y él agarra el atizador de la chimenea, que estaba así ardiente, y con ese le espanta a la prostituta, así le echa patadas, le echa con... Y después cierra la puerta y marca una cruz así con el atizador de su chimenea. Ahí su familia se da cuenta que no va a cambiar de opinión, entonces su familia eh, le deja ser sacerdote y se va a estudiar para ser sacerdote, se mete en la orden de los dominicos y estudia con Alberto Magno. Como él era grande y corpulento, sus compañeros le llamaban el toro mudo de Sicilia porque no hablaba y era grandote y corpulento. Y su maestro, cuando escuchó que le hacían bullying, su maestro dijo que cuando ese toro hable va a enmudecer al mundo. El maestro Santo Tomás es muy importante para él. ¿Por qué? Porque su maestro fue uno de los primeros en empezar con el tema de introducir a Aristóteles en la iglesia. Porque la filosofía hegemónica era Agustín y a través de Agustín Platón. O sea, la iglesia era platónica agustiniana. Pero con Alberto Magno y Santo Tomás se introduce el aristotelismo en la iglesia. De hecho, la obra cumbre de Santo Tomás, la Suma Teológica, fue casi prohibida. O sea, la iglesia casi prohibió esa obra. Porque chocaba. El aristotelismo de Tomás de Aquino chocaba con el platonismo de Agustín. Entonces Santo Tomás era un rebelde para su época porque él quería meter ideas de Aristóteles en la iglesia y eso le entró en conflicto con la iglesia. Como les cuento, la Suma Teológica casi fue prohibida. Afortunadamente la iglesia vio el potencial de esa obra y de hecho ahora, irónicamente ahora, la filosofía aristotélico-tomista es hoy en día la filosofía oficial de la iglesia católica apostólica romana. Si bien obviamente San Agustín también es un pensador importante de la iglesia, de hecho es considerado uno de los pilares intelectuales de la iglesia, la filosofía oficial de la iglesia actualmente es la filosofía aristotélico-tomista hasta hoy en día. Yo tuve un profesor de metafísica, Cano Montanía se llama, él se fue a Roma a estudiar, teología y todos los filósofos de la iglesia eran aristotélico-tomistas porque es la corriente oficial de la iglesia católica hasta nuestros días. O sea, imagínense la influencia de Tomás, hasta hoy influye. Entonces, Santo Tomás se dedica a hacer su máxima obra, que es la Suma Teológica, que es una obra que le va a llevar casi toda su vida. La Suma Teológica consta de 9 tomos. Imagínense ustedes escribir 9 tomos en lo que era escribir en la época de la pluma y en la época del... No, es fácil. Y el tipo escribió 9 tomos. De hecho, el tipo era un adicto al trabajo. El tipo tenía dos escribas
al que él les dictaba. A uno le dictaba una cosa, a otro otra cosa, estaba así. Y tenía un traductor que le traducía del árabe al latín la obra de Aristóteles. Aristóteles escribió en griego, pero los copistas árabes tradujeron al árabe, entonces él tiene que traducir del árabe al latín y comparar con otras traducciones para hacer su... y él trabajaba así, y era así un adicto al trabajo. Eh, hasta que un día deja de hacer la sumatológica, deja de escribir. Deja de escribir porque, no sé, dejó de escribir. Y sus colegas le decían, terminad tu obra, porque la sumatológica está incompleta. Terminad tu obra. Y él decía, no, no, no. Hasta que, ¿por qué antes que terminar tu obra? Y de tanto que le hinchaban, él dijo, respondió que tuvo una revelación. Y lo que Dios le reveló en sus propias palabras es paja comparado con lo que él escribió. O sea, eh, lo que él escribió es nada en comparación con lo que Dios le reveló. Por eso dejó de escribir. Y un tiempo después, o sea, cuestión de días después, él fallece. Días después de haber tenido esa revelación. Hay bastante distintas teorías de por qué él tuvo ese... La teoría más probable es que le haya tenido un estrés por que era un adicto al trabajo, se pasaba todo el día trabajando y que le haya dado una especie de estrés. Y haya tenido esa epifanía, vamos a decir. Eh, Otra teoría, que es poco probable, pero sí es algo que le llegó a pasar a algunos monjes medievales, es que haya padecido de alucinaciones por culpa de hongo. En la Edad Media, el pan se hacía de centeno. Y el pan de centeno, cuando se guarda mucho tiempo en un lugar húmedo, le crece un moho, un hongo que es una especie de moho que es alucinógeno. Y muchos monjes, sí, y muchos monjes tuvieron, eso sí está registrado, muchos monjes tuvieron alucinaciones por comer pan de centeno enmohecido. Muchos monjes tuvieron y vieron cosas por comer eso. Ahora, eso es poco probable que le haya pasado a Tomás Aquino, ¿por qué? Porque ella era una persona de prestigio, eso, y no creo que le hayan dado al famoso, eso le habrán dado a los otros monjes que están por ahí. Pero a él le habrán dado siempre pan nuevo porque era eh, una celebridad prácticamente en su época. Así que lo más probable es que le haya dado eh, que le haya dado algo por el estrés al trabajo. Eso es lo más probable que le haya pasado. Y por eso dejó de escribir la sumatológica. Aunque si ustedes son creyentes, también es válida la teoría de que en realidad Dios se le reveló así y él vio que lo que Dios le reveló demostraba que lo que él escribió era poca cosa, entonces dejó de escribir. Entonces esa es a grandes rasgos la vida de Santo Tomás. Entonces, no, Héctor, no soy creyente. Entonces, el primer problema que aborda Santo Tomás es el mismo que aborda San Agustín. El problema de la razón y fe. Espérenme un momentito, por favor. Hola. Perdón, perdón. Tuve que cerrarla porque estaba haciendo mucho ruido.
¿Alguien quería hablar? Ah, no, esto no fue la filosofía. A mí siempre me enseñaron a poner todo en duda. A mí siempre me enseñaron, antes de que yo estudie filosofía, ya me enseñaban a poner todo en duda. Recuerdo que una vez, por ejemplo, yo empecé a leer el Capital de Karl Marx y papá me dijo, leeré también a los pensadores liberales, no te para entender cuáles son las críticas. Entonces siempre me enseñaban así, entonces nunca encajé con el dogma. Bueno, entonces, como decía, el primer problema que ahora Tomás de Aquino es el tema de la razón y la fe, que también fue el mismo que habló de Agustín. Y Tomás de Aquino tiene la manía de siempre empezar por lo obvio. Esa es una manía que tiene Tomás de Aquino. Y el parte de lo obvio que es razón y fe son dos cosas distintas. Porque la razón se ocupa de la realidad sensible y la fe se ocupa de la realidad eterna. Entonces, razón y fe son distintas, decía Santo Tomás de Aquino. Sin embargo, existen verdades comunes a las que se puede llegar tanto por la razón como por la fe. Algunas verdades comunes que se puede llegar tanto por la razón como por la fe son, por ejemplo, la existencia del alma. Si partimos del principio aristotélico que todo, en todo cambia, hay una permanencia, o sea que siempre hay algo que permanece, entonces nosotros vemos que en la naturaleza, por ejemplo, nuestro cuerpo se muere y se queda el esqueleto, se quedan los restos, o sea, siempre hay algo que queda. Nuestro cuerpo nunca va a desaparecer del todo. Pero ¿qué pasa con nuestra conciencia? Tiene que haber también algo que permanezca de lo que somos nosotros, no nuestro cuerpo, sino nosotros. Por tanto, tiene que haber algo de nuestra esencia que permanezca. Por tanto, tiene que haber un alma. Entonces vos podés llegar a la idea del alma, puedes llegar a través de la razón, como a través de la fe, porque la Biblia te dice que vos vas a ser salvo y que si tenés fe, tu alma se va a salvar. Entonces es una verdad común. Se puede llegar por la razón como por la fe. También la existencia de Dios. Esto vamos a ver después con las 5 vías. Se puede llegar a Dios por la razón y por la fe. Por ejemplo, nosotros vemos cosas creadas. Yo ahora estoy mirando mi ventana y veo árboles. Por ahí hay un pajarito que está ahí arriba del árbol. Veo la naturaleza. Ahora eso tiene que venir de algún lado. O voy a otro ejemplo. Veo que hay orden en el mundo. Entonces tiene que haber alguien que haya puesto, hay alguien que haya puesto las cosas ahí. Y ese alguien es Dios. Esto vamos a ver, van a entender mucho mejor cuando veamos las 5 vías de Tomás de Aquino. Y también la existencia de la ley natural. Nosotros vemos que la naturaleza tiene leyes. La naturaleza se funciona como leyes. Nosotros, por ejemplo, vemos que las estaciones se suceden en un orden. Primavera, verano, otoño, invierno. Aunque ahora con el cambio climático, nuestro otoño parece verano y nuestro invierno parece... tenemos que en invierno hace calor y que, bueno, pero eso es otra cosa. Pero las estaciones se suceden en un orden. Primero viene la primavera, después el verano, después el otoño, después el invierno. Y nunca es que cambia el orden de ese. También vemos que en la naturaleza los planetas rotan según un orden. Eh, Vemos que los animales siguen un comportamiento según un orden. Entonces vemos que la naturaleza tiene leyes. Esto es algo que incluso los físicos están de acuerdo. La naturaleza tiene leyes. Si yo tiro un objeto, el objeto se va a caer a una velocidad constante. No es que el objeto va a flotar. No es que se vaya hacia arriba, sino que se va a caer. Pues la naturaleza tiene leyes. Y esa ley natural, vos sabés por razón y sabes por fe. Porque en las escrituras, la Biblia te dice que Dios determinó el funcionamiento en el Génesis te describe que Dios determinó el funcionamiento de las cosas. Que Dios le ordenó
a las aguas separarse de la tierra, al cielo separarse, eh, ordenó que se haga el día y la noche. Entonces Dios estableció leyes. Entonces vos puedes llegar por la razón y por la fe. Por tanto, decía Santo Tomás de Aquino, es imposible el conflicto entre razón y fe. Es imposible, no puede ocurrir. ¿Por qué? Porque razón y fe se complementan, llevan al mismo camino. Pero entonces ustedes van a decir, profe, pero ¿cuándo? ¿Por qué entonces hay conflicto? Y Santo Tomás explica, la razón por la que hay conflicto de razón y fe son dos razones. Es una, por malinterpretar la fe, por una mala interpretación de la escritura, o dos, porque la razón quiere entender, acceder a límites que no puede. Voy a dar ejemplo de ambas. Cuando hay un mal conflicto entre la fe, cuando hay mal conflicto por fe, es porque, eh, ¿cómo explicarles? Por ejemplo, el tema de la tierra plana. Hay sectas que están muy asociadas a fenómenos religiosos, conservadores religiosos, que dicen que la tierra es plana porque la Biblia dice que la tierra es plana. De hecho, la Biblia nunca dice que la tierra es plana. Habla de planicie la Biblia, pero no dice que la tierra es plana. De hecho, en algunas partes la Biblia tiene el término de orbe, y orbe es una esfera. Pero la gente malinterpreta la fe, sobre todo malinterpreta el pasaje de Josué, que habla de que Josué y le pidió a Dios que detenga el sol, lo que quiere decir que el sol se está moviendo. Entonces, la tierra es plana y el sol está ahí arriba moviéndose. Malinterpreta algunos pasajes y dice que la tierra es plana. Ahí hay un conflicto entre fe y razón, porque la razón matemáticamente ya Eratóstenes en el siglo 6 a.C., creo, 5 a.C., demostró que la tierra era redonda. Ya eso hizo Eratóstenes. Magallanes confirmó empíricamente cuando con un barquito recorrió el mundo, rodeó el mundo. Entonces la razón ya te dice, ¿por qué? ¿Por qué pasa este conflicto? Porque hay una mala interpretación de la escritura. El mismo conflicto te puedo decir con la teoría de la evolución. Hay gente que niega la teoría de la evolución, porque dice, la Biblia claramente dice que Dios nos hizo de barro y a su imagen y semejanza nos hizo de barro. Entonces, obviamente la evolución es una mentira, los dinosaurios son una mentira, pero eso es una mala interpretación de la Biblia. Un filósofo llamado Teilhard de Chardin decía que lo que quiere decir la Biblia cuando te dice que Dios te hizo de barro es que Dios te hizo de carbono, porque la tierra, el barro es carbono y nosotros también somos carbono. Eso es que somos lo mismo que la tierra, eso te quiere decir la escritura. Y la gente malinterpreta eso y dice, no, Dios no hizo nuestra imagen y Dios no me esculpió así, y entonces la evolución es una mentira. Yo no desciendo del mundo, yo soy hijo de Dios. Eso pasa por mala interpretación de la Biblia. Pero también hay veces en que es la razón la que se mete en campo que no se tiene que meter. Por ejemplo, cuando querés analizar científicamente un milagro. Porque los milagros justamente son eso, son cosas que trascienden la ciencia. Son cosas que están más allá de las capacidades científicas. Héctor, no. En las conciencias sí. El karma. Entonces, eh, por ejemplo, cuando vos no puedes analizar, no puedes analizar científicamente un milagro. Ah, pero ¿cómo Jesús convirtió el vino en agua? Es imposible, eso rompe las leyes de la transmutación de la materia. O sea, el agua no puede transmutar en zumo de uva, a menos que le ponga zumo de uva al agua, ¿verdad? Te va a salir vino aguado, pero bueno. Pero Jesús en la boda de Canaán convirtió el agua en vino. Eso rompe todas.
toda ley científica, todo concepto racional, pero bueno, es un milagro. O la multiplicación de los panes, o curarle a un ciego, o son milagros. Por eso los de la iglesia ahora se avivaron y para certificar que el milagro tiene que no se puede ser explicado. Por ejemplo, el caso de, acá en Paraguay tenemos el caso de Chiquitunga. Yo conozco este caso porque una de mis tías es religiosa y ella pone plata en la comisión que se armó de Chiquitunga, ella pone plata para que, es una de las tantas religiosas que pone plata para que, porque vos tenés que pagar para que se lleve el caso, o sea, tipo un abogado tiene que pagar ahí para que lleve el caso y se le haga santa a ella. Y uno de los casos es que hay una persona que se curó de un tumor cerebral y la iglesia, allá en el Vaticano, piden ellos las radiografías que tenía evidentemente el tumor, piden otra radiografía donde no estaba mal el tumor, o sea, y eso no se puede, llaman a un comité de médicos, llaman, o sea, no es así nomás, no es ahora que, es un milagro y aceptan, se estudia eso. Entonces tiene que ser algo que no se puede explicar. Entonces Santo Tomás lo que decía es que cuando la fe se malinterpreta o cuando la razón se mete donde tiene que meterse, las cosas que están más allá de su alcance, ahí ocurre el conflicto de razón y fe. Pero razón y fe no tienen conflicto, razón y fe se complementan, decía Santo Tomás. Solamente hay conflicto cuando o malinterpretas la fe o abusas de la razón. Eso decía Santo Tomás de Aquino. Ahora hablemos de las 5 vías. Usted tiene que tener muchas cosas antes de explicar las 5 vías. Lo primero que yo les decía es que las 5 vías son un resumen. Las 5 vías Santo Tomás enumera, pero después tienen un desglose de más de 300 páginas en la Suma Teológica. O sea, ustedes van a dar ahora vía 1, vía 2, vía 3, vía 4, vía 5, pero la explicación de esas 5 vías son 300, más de 300 páginas de la Suma Teológica. Y no son esas páginas, son esas páginas de doble escritura, así tipo la Biblia. 300, más de 300 páginas de eso, si ustedes agarran una edición completa de Suma Teológica y miran, van a ver que lo que nosotros llamamos así en 5 vías son más de 300 páginas. Ustedes en Santo Tomás justificó esas 5 vías en más de 300 páginas. Lo primero que tienen que saber ustedes es que las 5 vías son resúmenes. Él enumeró y después empezó a desglosar. Lo segundo que tienen que entender es que Santo Tomás creía que no era necesario demostrar la existencia de Dios, porque eso es cuestión de fe. Dios no hace falta que se le demuestre. La demostración de Dios es cuestión de fe. Vos tenés que creer en Dios por fe. Nadie tiene que demostrar. Convencerle a un no creyente de que Dios existe es el equivalente a convencerle a un olimpista de que Cerro es mejor, o convencerle a un cerrista de que Olimpia es mejor. No vas a lograr nunca eso. No le vas a hacer cambiar nunca de opinión. Entonces, la pregunta que supongo que me van a hacer ahora es, profe, ¿para qué se molestó en escribir más de 300 páginas si él creía que no era necesario? Y la respuesta es que Santo Tomás tenía 2 motivos para esto. Tenía 2 motivos. El primer motivo es, perdón, acá estoy, ahí ya encontré. El primer motivo es que él creía que Dios podía ser conocido no solamente por la fe, sino por la razón, como vimos en la primera diapositiva. Entonces, vos podías probar racionalmente, y eso es lo que él quería demostrar. Y el segundo motivo es que él estaba en contra de lo que se conoce como las pruebas a priori de la existencia de Dios. ¿Qué son las pruebas a priori de la existencia de Dios? Son las pruebas
que están antes de la experiencia. Acuérdense bien esta palabra a priori porque van a volver a escuchar. A priori que sí es lo que está antes de la experiencia, lo que vos puedes comprobar sin experimentar. Y Santo Tomás está en contra de las pruebas a priori, la existencia de Dios, de los argumentos a priori. Él es comprender. Le voy a dar el ejemplo de una prueba a priori de la existencia de Dios, que es el argumento ontológico de San Anselmo. El argumento ontológico es el siguiente. San Anselmo decía, definamos qué es Dios y nos damos cuenta que Dios es lo más perfecto que existe. No puede haber nada más perfecto que Dios. Dios es lo más perfecto que existe. No puede haber nada más perfecto que Dios, porque Dios es lo más perfecto que... Esa es la definición por antonomasia de Dios. Ahora bien, me encanta la autoestima de Maya. Eh, entonces, si Dios es lo más perfecto que existe, quiere decir que no puede haber, no puede ser, no puede tener ninguna imperfección. Ahora bien, existir es más perfecto que no existir. Yo, por ejemplo, le digo a ustedes, ¿qué ustedes prefieren? ¿Un 100.000 guaraníes real así en billete o un 100.000 imaginario? ¿Ustedes cuál van a elegir? ¿El 100.000 real o el 100.000 imaginario? Obviamente van a elegir el 100.000 real. No creo que nadie elija el 100.000 imaginario. Porque es mejor el 100.000 que existe, el 100.000 real, que el 100.000 imaginario. Entonces, obviamente lo que existe es más perfecto que lo que no existe. ¿Qué ustedes prefieren? ¿Que les paguen o que les digan a ustedes, Dios se los pague? Obviamente preferí que te paguen. Sí, exactamente. ¿Qué ustedes van a elegir? ¿Una pareja real o una pareja imaginaria? Evidentemente van a elegir una pareja real. Si es que quieren tener pareja, ¿verdad? Imaginaria. Me encantan los comentarios. Volviendo a nuestro punto. Entonces, quedamos en que Dios es lo más perfecto que puede existir y que lo que existe es más perfecto que lo que no existe. Entonces, si Dios es lo más perfecto que puede existir y si lo que existe es más perfecto que lo que no existe, entonces Dios tiene que necesariamente existir. Porque si Dios no existiese, sería imperfecto y si fuese imperfecto, no sería Dios. Entonces Dios tiene que existir necesariamente. Eso decía San Anselmo. Ese es el argumento ontológico de San Anselmo. Santo Tomás decía que ese argumento es un lindo ejercicio de lógica, pero que no demuestra nada, que no lleva a nada, que solamente es para, como les dije, en palabras de Tomás Aquino, es un lindo ejercicio de lógica. Y punto. No demuestra nada. Para demostrar que Dios existe, tenés que partir de cosas que vos puedas ver, que vos puedas percibir, que vos puedas razonar, decía Santo Tomás de Aquino. Entonces, Santo Tomás, eh, tanto para demostrar que se puede llegar a Dios a través de la razón, como para demostrar que las pruebas a priori no sirven, entonces él elabora las 5 vías de la existencia de Dios. Pero antes de ver la vía, veamos la estructura de las vías, la composición de las vías. ¿Qué tiene cada vía? Santo Tomás, siempre como le dije, parte de lo evidente, tiene esa manía de partir de lo evidente. Parte de algo que puede ser comprobado. Voy a poner un ejemplo. Existe la gallina. Todos nosotros podemos comprobar que existe la gallina. Existe la gallina. Ahora bien, lo segundo es que lo que existe tiene que tener una causa. Eso que existe, que nosotros podemos ver que existe, la gallina, tiene que tener una causa. La gallina tiene que venir de algún lado. ¿De dónde viene la gallina? De un huevo. ¿De dónde viene ese huevo? De la gallina. Entonces vamos al tercer punto, que es la imposibilidad de la causa. Es decir, es imposible que
esa causa de gallina huevo se prolonga hasta el infinito. O sea, no puede haber una infinita sucesión de gallinas y huevos. Por lo tanto, tiene que haber un punto de llegada, un punto donde termine. O sea, tiene que haber algo que haya empezado ese movimiento de gallina, huevo, gallina, huevo, gallina, huevo. Y ese algo es Dios. Como ustedes pueden apreciar, queridos alumnos, volvimos con el tema de la gallina del huevo, que pensamos que había mejor con Aristóteles, pero Santo Tomás lo trae de nuevo. Aristóteles resolvió este problema, pero Santo Tomás agarra otra vez y dice, venga acá, vamos otra vez con esto. Entonces, todas las vías se basan en eso. Parte de algo evidente, pero ese algo evidente tiene que tener una causa, y esa causa no se puede prolongar hasta el infinito, por tanto tiene que haber algo que cause esa causa, y ese que es el punto de llegada, que es Dios. Y esta estructura está, cada una de las 5 vías tiene esta estructura. Y ahora van a entender mejor porque ahora vamos a ver directamente las 5 vías. La primera vía es la vía del movimiento o la vía del primer motor. Todo lo que se mueve, decía Santo Tomás Aquino, es movido por algo. ¿Por qué yo muevo mis dedos? Porque mis dedos están siendo movidos por mi sistema nervioso. ¿Por qué mi sistema nervioso? Porque mi sistema nervioso está movido por el impulso eléctrico del cerebro. ¿Qué mueve el impulso eléctrico del cerebro? Las cargas negativas y positivas de los átomos. ¿Qué mueven los átomos? La fuerza nuclear fuerte y débil, que son las fuerzas que rigen el movimiento de los átomos. ¿Qué requiere la fuerza nuclear fuerte y débil? Y ahí tenemos todo movimiento algo, pero eso que se mueve no puede moverse hasta el infinito, no puede ir hasta el infinito. Tiene que haber algo que empiece el movimiento y que a su vez no sea movido por nada. O sea, un motor inmóvil. Esto ya vimos con Aristóteles, esto del primer motor. Aristóteles decía, no puede haber, Aristóteles ya vio eso del tema de la gallina y el huevo, y dijo, no puede haber sucesión de gallinas y huevos. Tiene que haber algo que haya empezado el movimiento, algo que haya creado la gallina y que la gallina ponga huevos, y así haya empezado el movimiento. Y a eso Aristóteles llamó primer motor. Ahora Aristóteles nunca... Maya, dime Maya. Porque es un ejemplo muy práctico. Todos escuchamos nosotros que viene primero la gallina del huevo. También puedo cambiar de ejemplo si querés, puedo poner el árbol y la semilla. El árbol y la semilla. ¿Qué vino primero? El árbol y la semilla. Entonces, tiene que haber algo que empiece el movimiento. Y Aristóteles ya dijo, Aristóteles dijo, tiene que haber un primer motor, un motor inmóvil, algo que haya empezado el movimiento y que haya sido movido por los demás. Y el tema es que Aristóteles nunca dijo que eso era Dios. Santo Tomás agarra eso a Aristóteles y dice, ese primer motor es Dios, porque Dios es el creador. Acuérdense que los griegos no tenían noción de creación. Son los judíos cristianos los que tienen la noción de creación. Entonces, Santo Tomás, Dios al crear todo, Dios es el que empieza el movimiento. ¿Por qué se mueve tu mano? Porque tu sistema nervioso... ¿Por qué se mueve tu sistema nervioso? Por el impulso eléctrico de tu cerebro. ¿Por qué se mueve el impulso eléctrico? Por las cargas negativas y positivas de los átomos. ¿Por qué se mueven los átomos? Por la fuerza nuclear fuerte y débil. Son los tipos de fuerzas nucleares que tienen. ¿Por qué es esa? Por Dios. Entonces siempre, el por qué, porque siempre te va a llevar a Dios. Tenemos ahora la segunda vía, que es la de la causa eficiente. Y acá volvemos a echar con otro ejemplo de, bueno, vamos a cambiar porque de la semilla y el árbol. ¿Qué vino primero, la semilla o el árbol? O, si quieren ustedes, la gallina y el huevo. Vemos que no puede haber una sucesión de semillas y árboles hasta el infinito. Si vos tenés un efecto, que es el árbol, tiene que haber una causa de ese efecto, que es la semilla. La semilla se convierte en árbol y el árbol tiene semillas. El tema es que la causa desde ese efecto del árbol viene la semilla y la semilla viene del árbol. Y entonces, pero eso no puede estar al infinito, entonces tiene que haber una causa incausada, o sea, algo que cause las cosas, pero que a su vez no sea causado por nada. Y ese algo es Dios.
Dios es lo que causa todo, el que causa todo, pero Él no es causado por nada. Entonces, si le preguntan a Santo Tomás quién vino primero, la gallina o el huevo, Santo Tomás responde Dios, porque Dios creó la gallina y la gallina puso huevos. Entonces, así Santo Tomás resuelve primero el problema de la gallina y el huevo. Dice, Dios creó la gallina y la gallina puso huevos. Así de sencillo. Porque toda causa viene de un efecto y todo efecto viene de una causa y toda causa, y eso no puede ser definido. Tiene que haber una causa que no sea causada por nada y que cause y que sea la causa de todo. Parece un trabalengua, pero así es. Y esa causa es la causa incausada y la causa incausada es Dios. Dios no fue causado por nada, pero Él causó todo. La petaca o el pomelo. La tercera vía, esta quiero que me atiendan bien, es la vía de lo contingente y lo necesario. En la naturaleza hay cosas que son contingentes, es decir, cosas que son y que después no son, cosas que pueden ser y no ser. Eso quiere decir contingente, que puede ser y no ser. Por ejemplo, nosotros ahora somos. En unos años, espero que muchos, vamos a dejar de ser. Y hace unos años, en mi caso más años que ustedes, nosotros no éramos. Y empezamos a ser cuando nos formamos. Y, y vamos a dejar de ser cuando fallezcamos. Entonces nosotros somos ahora, pero podemos no ser. Eso es contingente, un ser contingente. Nosotros somos y no somos. Y vemos que en la naturaleza todo es contingente. Vemos que las plantas son contingentes, vemos que los animales son contingentes, vemos que las estrellas son contingentes, vemos que todo es contingente. Pero Santo Tomás dice, si todo fuese contingente, entonces habría un tiempo que nada fuese, porque lo contingente debe su causa, su existencia a otra cosa contingente. O sea, yo soy contingente y yo nací de mis padres que también son seres contingentes, ella nació de sus padres que también son seres contingentes. Entonces, todo lo contingente es dado, tiene existencia dada por otra cosa contingente. Y eso no puede ser porque por lo que vimos en la segunda vía. Si voy a tener una causa y esa causa tiene una causa, y esa causa tiene una causa y esa causa, esa vía no puede ser. Entonces tiene que haber un ser necesario que cree a los seres contingentes. Y ese ser necesario es, adivinen quién, es Dios. Dios es el ser necesario que le da la existencia a los seres contingentes. Un ser necesario es, valga la redundancia, un ser que existe necesariamente. Y un ser contingente es un ser que puede o no puede existir. Después tenemos la cuarta vía, que es la vía de los grados de perfección. Nosotros vemos que en la vida hay cosas más perfectas que otras. Eh, Vemos que, no sé, hay dibujos más perfectos que otros, vemos que hay ropa más bien elaborada que otras, no estoy hablando de marketing, estoy hablando de la elaboración de la ropa. Vemos que hay cosas más perfectas, autos más lindos que otros autos, vemos que hay cosas más perfectas que otras. Ahora bien, eh, la perfección tiene que tener un tope, porque si no, la perfección no existiría. O si vos decís que esto más perfecto, entonces nunca sería nada perfecto porque todo sería imperfecto. Entonces tiene que haber una suma perfección, o sea, algo que sea lo más perfecto de lo perfecto, que sea el tope de la perfección. Y esa perfección suma es Dios. Dios es la suma, porque ¿qué puede ser más perfecto que un ser omnipotente, omnisciente y omnipresente? O sea, es imposible concebir por la imaginación algo más perfecto que Dios.
Omnipotente quiere decir que todo lo puede. Omnipresente quiere decir que está en todos lados. Y omnisciente quiere decir que está en todas partes. Perdón. Sí, omnipotente que todo lo puede. Omnipresente, omnisciente sí. Entonces, que todo lo sabe es omnisciente. Que sabe todo, que puede todo y que está en todas partes. Entonces, ¿qué puede ser más perfecto que eso? Entonces, la perfección suma, como dice Tomás, la perfección suma es Dios. Y de ahí parte todas las demás perfecciones, que son menos perfectas que Dios. Después tenemos la quinta vía, que es la del orden del mundo, que esta es fácil de explicar. En el mundo existe un orden, como ya vimos nosotros, existen, las estaciones van en un orden, el planeta gira en un determinado orden, las cosas caen al suelo y hay leyes naturales, o sea, la naturaleza tiene un orden. Y por tanto, si hay un orden, quiere decir que hay un ordenador. O sea, alguien que establece ese orden, alguien que establece las leyes de naturaleza. Y ese ordenador es Dios. Entonces, si hay un ordenador que es Dios. Está bien interesante porque es objeto de discusión. Este tema del orden, si el universo tiene orden o no, es discusión incluso en la ciencia actual. Hay un debate donde están los dos de los físicos más grandes del momento. Uno todavía había, otro ya murió lastimosamente. El físico Stephen Hawking de la silla de ruedas, ese que está en la silla de ruedas, creo que ustedes conocen, hasta en los Simpsons apareció. Eh, Stephen Hawking decía que el universo es un fenómeno cuántico y que no hace falta un creador, que el universo puede explicarse por sí mismo sin un Dios. Eso decía Stephen Hawking. Que las leyes de la física son producto de fluctuaciones de la mecánica cuántica. Y el universo es una expansión de una fluctuación cuántica y así se creó todo y todo tiene... Ahora, eh, Michio Kaku, que otro científico, dice no, porque este orden, que el universo sea así como es improbable que sea, que de la nada salga algo así como es. Por tanto, tiene que haber una inteligencia ordenadora hacia Michio Kaku. Michio Kaku no creía en el Dios con barba, no es cristiano, él no es, pero él cree que tiene que haber, que esto es un diseño inteligente, que tiene que haber que esto fue diseñado, que fue programado, vamos a decir por así decirlo. Porque el universo está, piensen ustedes, que este orden salga así de azarosamente es poco probable. Para mí Shokaku es imposible, a menos que haya sido diseñado. Piensen ustedes que si nosotros tuviésemos un poco más cerca, un poco más lejos del Sol, ya no existiríamos. O piensen ustedes que si el universo tuviese unos grados más de temperatura o unos grados menos, no existiríamos. O si va a ajustar los valores, un poco ajustar los valores de la fuerza nuclear fuerte y débil, los átomos se separarían y ya no existiríamos más. La probabilidad de que los números cuadren así para que esto exista, para mí Shokaku, son imposibles. Es más probable que vos te ganes la lotería. Es más probable que Scarlett Johansson te diga que quiere casarse contigo antes de que el universo sea creado así. Esa es la discusión hasta ahora. No estoy hablando de discusión teológica, estoy hablando de discusión de la física. Estoy hablando de la física, o sea, de la discusión física. Si el universo tiene un orden o no tiene un orden. Y los físicos, como dije, actualmente se discuten eso. Para Santo Tomás, obviamente era indudable, el universo tiene un orden. Por tanto, hay alguien que ordena. Piensen ustedes que lo que es nuestro cerebro, hasta ahora hay una computadora que pueda replicar lo que es nuestro cerebro. Y nuestro cerebro fue creado por selección natural. Entonces es así.
Entonces, esas son las 5 vías de Santo Tomás de Aquino. Ahora hablemos de los entes. Los entes poseen dos cosas, esencia y existencia. Esencia es lo que hace que las cosas sean, eso es la esencia, lo que nosotros vimos como sustancia en Aristóteles y también vimos como esencia, es lo que hace que las cosas sean. Y existencia es ser en el acto. No sirve solamente ser, sino que es ser en el acto. Por ejemplo, eh, si yo, por ejemplo, hablo de mí, yo tengo esencia y existencia porque yo tengo las cualidades que me hacen ser yo y estoy acá en este momento, o sea, estoy siendo en acto, soy un ser en acto, o sea, soy acá y ahora. Pero si, por ejemplo, yo hipotetizo sobre eh, mis hijos, yo no tengo hijos, que yo sepa, eh, entonces no existen, son entes hipotéticos, no tienen existencia porque no son acá y ahora, son seres en potencia, vamos a decir. Entonces, nosotros tenemos ese sistema porque nosotros existimos acá y ahora, pero la gente del futuro, o sea, si la gente que todavía no existe, no tiene existencia. Son, son entidades hipotéticas, son porque vos podés hipotetizar, pero no existen, no son acá y ahora. Entonces, esa es la diferencia entre esencia y existencia. La esencia es lo que hace que una cosa sea, y la existencia es que sea acá y ahora, o sea, que exista acá y ahora. Yo, por ejemplo, puedo, para darle otro ejemplo de esto para que te entiendan mejor, yo, por ejemplo, puedo proyectar una mesa, puedo decir, quiero diseñar una mesa para mi comedor y la mesa tiene que tener tanto por tanto, tiene que tener una forma, por ejemplo, ovalada, así para que yo pueda, tiene que tener tal altura. Yo puedo proyectar eso, pero esa mesa es esencia todavía no existe. Una vez que yo le dé al carpintero la medida, el carpintero me diseña la mesa de acuerdo, ahí esa esencia va a adquirir existencia. Esto obviamente se relaciona con los actos, con el acto y la potencia de Aristóteles, por ejemplo. Pero es a otro nivel, vamos a decir, porque, eh, por ejemplo, una semilla tiene existencia y tiene esencia, pero tiene la potencialidad de ser un árbol, por ejemplo. Pero acá estamos hablando de entes que pueden tener esencia, o sea, pueden estar en mi mente, una mesa, que yo puedo diseñar una mesa, o una ropa, puedo diseñar, yo no soy diseñador de moda, pero puedo imaginar una ropa y puedo pedir que me hagan a pedido y cuando el que yo le mande el diseño se haga, ahí va a tener existencia. O sea, la diferencia entre ciencia y existencia. Entonces, nosotros tenemos la diferencia acá entre los entes creados, que, como ya vimos por la tercera vía, los entes creados son contingentes, o sea que pueden ser y no ser. Es decir, que pueden como que no pueden existir. Por tanto, su esencia no se identifica con su existencia. Como le dije, nosotros podemos o no podemos existir. Y nuestra esencia, por tanto, no está identificada con la esencia. En cambio, Dios es un ser necesario. En Dios, la esencia sí está identificada con la existencia. En Dios no se pueden separar eso porque Dios existe necesariamente. Dios eh, es algo cuya existencia es contradictoria, porque su existencia está en su esencia misma.
O sea, Él es necesariamente y existe necesariamente. No puede, Dios no puede no existir. Como ya vimos, por las 5 vías es imposible la inexistencia de Dios. Ahora hablemos un poco de eh, antropología eh, tomista, pero aprovechemos este momento, antropología tomista. Hablemos un poco de la antropología tomista, pero voy a aprovechar este momento para hacer un pequeño review y explicar también una de las razones de por qué casi fue prohibido, casi fue funado el pobre Santo Tomás de Aquino. Eh, Como ustedes saben, esto es parte del pensamiento de Platón y Aristóteles. Y si ustedes se acuerdan, Platón era dualista. ¿Qué quiere decir dualista? Que Platón creía que el cuerpo estaba, eh, era como el compartimiento, como el caparazón, y que adentro tenía un alma. Y cuando moríamos, esa alma dejaba nuestro cuerpo físico y se iba al mundo de las ideas, y según Platón después reencarnaba. De acuerdo a nivel de purificación, reencarnaban algo más o menos igual que los pitagóricos. Pero el punto es que Platón era dualista. En cambio, Aristóteles era monista. Aristóteles decía que alma y cuerpo estaban integradas. Que no era que el alma estaba dentro del cuerpo, sino que el alma y el cuerpo eran una sola unidad integrada. Aristóteles decía, por dar un ejemplo, que el alma era materia y el cuerpo era forma. Ya vimos nosotros el ilemorfismo aristotélico en materia y forma. Y para dar un ejemplo, si el cuerpo fuera el ojo, decía Aristóteles, el alma sería la visión. O sea, los dos están relacionados. Cuerpo y alma están relacionados. Ahora bien, a la iglesia le viene mejor la teoría de Platón, porque la Biblia habla de que nosotros tenemos un alma y que nos vamos al cielo o al infierno con nuestros pecados, y que justamente el destino del hombre es la salvación de su alma y que Jesús vino para salvar nuestras almas. Entonces a la iglesia le conviene más el dualismo, que cree que cuerpo y alma, que el alma está dentro del cuerpo y cuando el cuerpo físico muere, el alma eh, sale del cuerpo. Entonces la iglesia obviamente le viene mejor Platón que Aristóteles. Pero, y por eso San Agustín es también dualista. San Agustín cree cuerpo y alma separados. Pero después viene Tomás de Aquino y Tomás de Aquino toma la filosofía de Aristóteles y Tomás de Aquino se hace monista. Es decir, Tomás de Aquino cree que alma y cuerpo están integradas. El tema es que eso choca con la iglesia y por eso Tomás de Aquino es eh, vetado, o sea, casi prohíbe su obra. Pero ¿cómo soluciona esto Tomás de Aquino? Porque Tomás de Aquino también es religioso. Y acuérdense que el tema del cuerpo y alma es un dogma, o sea, es algo que vos no podés decir, yo creo en Dios, pero no creo en el alma, o sea, es imposible para la religión católica, o sea, si vos no crees en el alma, directamente no sos católico. Entonces, ¿cómo Tomás Aquino hace para solucionar esto? Tomás Aquino dice, cuerpo y alma están integrados, o sea, los dos son uno solo, pero cuando vos te morís, eh, eh, tu cuerpo tiene un alma espiritual, o sea, tu alma tiene un cuerpo espiritual. Por eso que los fantasmas tienen la forma de tu cuerpo físico, ¿verdad? Y Tomás de Aquino, para cagar a sus detractores, vamos a decir, para directamente se basaba en la Biblia. Y te decía, recuerden que Jesús no resucitó, Jesús resucitó en cuerpo y alma. Entonces,
Solo el tema del cuerpo y alma es que el cuerpo y alma son uno. Solo cuando vos te morís, tenés un cuerpo espiritual. Ahora, Jesús era tan pro, vamos a decir, como era Jesús. Jesús resucitó en su propio cuerpo, o sea, no tuvo que tener un cuerpo espiritual, en su propio cuerpo y ascendió al cielo en su propio cuerpo. Y encima, a través de que ascendió con su propio cuerpo, consagró para que cada vez que un cura bendiga el pan se convierte en su propio cuerpo. O sea, que su cuerpo está en el cielo, está en la tierra y está en... Entonces, Tomás se apoyó de eso para que no le digan, no, pero eso no está en la Biblia. Y Tomás, acá está, mira, está acá en la Biblia, está. Cuerpo y alma son uno solo. Ahora, Jesús era muy pro, ¿no? Por eso Jesús pudo su propio cuerpo eh, y llevar al cielo, subir al cielo con su propio cuerpo y hacer también que la hostia sea su cuerpo. Porque acuérdense que cuando, cuando Jesús resucita, le visita a el tocayo de Santo Tomás, que es Tomás de Aquino, que otro Tomás, Tomás el apóstol no es, Tomás de Aquino no es Tomás el apóstol, que era el que no creía en Dios, no creía en la resurrección de Dios. Y decía hasta no ver, y entonces aparece Jesús y le muestra la llaga que le dejó la cruz, y dice, mira, entonces ahora he visto y creo, dijo Santo Tomás. Santo Tomás, el apóstol, no Santo Tomás Aquino. Y Santo Tomás se basó en esto y dijo, por eso yo digo que cuerpo y alma son uno. Ahora, ¿por qué Santo Tomás está en contra del dualismo? Porque Santo Tomás vio que el dualismo justamente lleva al desprecio del cuerpo. De hecho, los platónicos y San Agustín eh, creían que el cuerpo era la cárcel del alma. Santo Tomás decía, no, si el cuerpo es una creación de Dios, porque vamos a apreciar el cuerpo si el cuerpo es una creación de Dios. Porque viste que lo corpóreo pues lleva al pecado, porque el pecado pues entra por los sentidos. La gula, la lujuria, todo eso entra por los sentidos. Entonces el cuerpo lleva al pecado y tenés que prescindir, eh, alejarte de las tentaciones corpóreas y ser lo más ascético posible. Y todo más decía, es cierto, pero ¿por qué vamos a odiar el cuerpo? ¿Por qué tenemos que odiar el cuerpo? Si el cuerpo es una creación de Dios. O sea, Dios no dio este cuerpo. Dios nos creó con cuerpo. ¿Por qué tenemos que odiar este cuerpo? Entonces Tomás estaba en contra de esa separación del cuerpo y del alma. Él decía que el cuerpo y alma son uno solo, era monista. Y que cuando vos te morís, tu alma adquiere un cuerpo espiritual. Ya sé que suena medio, pero como le dije, Santo Tomás se basa en la Biblia e incluso dice que eso hizo Jesús. Ahora bien, Santo Tomás, si bien Santo Tomás es monista, él divide el alma de acuerdo a la complejidad. Y si ustedes ven este cuadrito, acá ustedes también este cuadrito, les va a parecer bastante familiar, porque este cuadrito en parte ya habíamos visto nosotros. Esta es prácticamente la misma clasificación de alma que tenía nuestro amigo Aristóteles. Aristóteles, Santo Tomás le dijo, Aristóteles, pasame la tarea y sí, pero puedo agregarle algo para que no parezca para que no sepas que copiaste y Tomás le cambia un poquito ahí. Si ustedes ven, fíjense ustedes bien en la clasificación del alma y van a ver que hay solamente una de las almas que es la que no está en la clasificación de Aristóteles, solamente un tipo de alma que no está en la clasificación de Aristóteles. Que si Aristóteles se separó, Tomás se separó, porque Aristóteles habló también de la locomotiva, pero Aristóteles, Santo Tomás lo que hizo es separar nomás la locomotiva de la sensitiva. Después el resto todo es Aristóteles. Entonces, veamos cuáles son estas almas. Primero tenemos el alma vegetativa, que es la que tiene la forma más baja de vida de la planta. Es el pack básico del alma. Tiene la capacidad de nutrirse y reproducirse. Esa es el alma vegetativa, el pack básico del alma.
Después tenemos el alma sensitiva, que tiene sensibilidad. O sea, que tiene la capacidad de sentir, pues sentir placer, dolor. Esta es alma propia de los animales inferiores. Después tenemos el alma locomotiva, que tiene la capacidad de locomoción voluntaria, o sea, de moverse voluntariamente. Se venía acá. Como ustedes saben, las plantas pueden moverse. Las plantas pueden moverse. Crecen y se van hacia la luz también, pero la planta no puede decir, no me gusta esta tierra, voy a cambiar otra y se va, la planta se planta en otra maceta, en otra tierra. No, la planta no puede hacer eso. No tiene locomoción voluntaria. Los animales superiores, delfines, perros, gatos, tenemos locomoción voluntaria. Las plantas no. Yo tenía un profesor mi profesor de cosmología del tercer año de facultad, el profe Aranda Prete, que también era aristotélico tomista porque él fue seminarista un tiempo y después se enseñó filosofía, dejó el seminario. Él siempre nos decía que está mal decir automóvil al auto. Está mal, nosotros hablamos mal. El automóvil no es automóvil, porque el automóvil no se mueve por voluntad propia. A menos que esté hablando de Kit, el auto fantástico de la serie del 70, esa serie del 70, ese auto que hablaba así con su conductor. O que hables de un Transformer o algo así. Los autos no se mueven por iniciativa propia. Nosotros le movemos al auto. Nosotros somos los entes automóviles, porque nosotros nos movemos por iniciativa propia. Está mal decir automóvil al auto, me decía nuestro profesor, nosotros nos cagábamos de risa porque... Pero te entiende razón, está mal decir automóvil, porque el automóvil no es un automóvil, no se mueve por sí solo. Esa es una cualidad de los animales superiores. Y finalmente tenemos el alma intelectiva, que posee dos cualidades. Aristóteles solamente habló de razón, pero Tomás le agregó otras cosas más para que nos digan que le copió. Sí, es que es la voluntad. Esto es exclusivo del nombre. El ser humano tiene razón y tiene voluntad, que son cosas que no tienen los animalitos. Los animalitos tienen instinto y tienen cierta capacidad de inteligencia, pero los animales no tienen razón. Un perro huele la comida y asocia el olor con la comida, o asocia el ruido de la bolsa con la comida. Tiene la inteligencia para eso, para asociar esas cosas, pero el perro nunca se va a preguntar qué estoy haciendo con mi vida. Nunca se va a preguntar qué es ser un perro. Un perro nunca se va a preguntar qué es ser un perro. A veces el ser humano sí, puede ser humano razona, el ser humano es consciente. Y el ser humano tiene voluntad. El ser humano piensa a largo plazo, piensa yo quiero esto. Ustedes, por ejemplo, yo quiero ingresar, ¿verdad? Quiero estudiar psicología, quiero estudiar periodismo, quiero estudiar historia, quiero estudiar filosofía. Tienen voluntad, tienen una teleología, o sea, tienden hacia algo. Por eso, el ser humano es el único ser moral. Los animales no son morales. El ser humano es el único ser moral. Por tanto, el ser humano es el único ser que comete pecado. Vos no puedes decirle a un gato, no puedes acusarle a un gato de homicidio porque el gato mata, porque el gato obra por instinto. Ahora, hay discusiones también de que hay animales que matan por placer. Algunos naturalistas dicen que, por ejemplo, los delfines suelen matar también por placer. Tan lindo que le vemos a animalitos y dicen que son capaces. Hay también estudios que revelan que algunos animales, como chimpancés y delfines, son capaces de tener algunas acciones altruistas. O sea que pues, le ayudan a otros, etc. Pero eso no quiere decir que tengan un sistema moral. Nosotros, seres humanos, sí tenemos una moral desarrollada. Porque tenemos razón y tenemos voluntad. Y al tener razón y voluntad, sabemos lo que está bien y está mal y tenemos la voluntad para hacerlo o no. O sea que podemos elegir. Por eso el ser humano es un animal moral. Los animales no son morales.
Uno le puede culpar de homicidio a un gato porque mató, porque eso es su instinto. A un humano sí, porque el humano tiene la razón para saber que eso está mal y tiene la voluntad para no hacerlo. El humano puede resistirse a su instinto, puede resistirse a su impulso, el animal no, porque el humano tiene voluntad. Nosotros por eso no vivimos como animalitos. Imagínate cómo sería la vida si le diéramos a rienda suelta a nuestros instintos. Por eso el ser humano es el animal moral y tiene alma intelectiva y tiene esas dos capacidades, razón y voluntad. Ahora, como vimos también en Aristóteles, las almas superiores tienen todas las cualidades de las inferiores, pero las inferiores no tienen la cualidad de la alma superior. Es decir, el ser humano también tiene la capacidad locomotiva, también tiene capacidad sensitiva y también tiene la capacidad de nutrirse y reproducirse que tienen las plantas. Pero la planta no tiene capacidad sensitiva, las plantas tampoco tienen capacidad locomotiva y las plantas no tienen capacidad intelectiva. Los animales tienen capacidad locomotiva, pero no tienen capacidad intelectiva y así sucesivamente. Entonces, las cualidades las superiores tienen las cualidades inferiores, pero las cualidades inferiores no tienen las cualidades del alma superior. En la Edad Media existía una escala que era la escala de los seres. Estaban primero los seres inanimados, o sea, una piedra, agua, todo lo que es inanimado. Después estaban los seres animados, que son los seres vivos, que se dividen otra vez en seres inferiores y superiores. Después estaba el hombre, que es un intermedio entre animado y espiritual, porque el hombre tiene cuerpo y tiene espíritu, como los seres superiores. Y después están los seres espirituales, que son los ángeles, arcángeles, querubines, serafines, potestades y finalmente el ser espiritual supremo, que es Dios. Entonces, esta escala de los seres es una escala que establecía así el orden de las cosas en el universo. Y en esto se basa la moral. Como yo le dije, entre nosotros al tener cualidades de ser espiritual, porque nosotros somos imagen y semejanza de Dios en espíritu, entonces somos, como vimos en la escala anterior, como bien vimos en el postulado anterior, somos seres morales. Y la finalidad de la moral, también como dijo Aristóteles, es la felicidad. Ese es el fin de la moral humana. Pero ahora bien, para Aristóteles la felicidad era la vida contemplativa. En cambio, para Santo Tomás, la vida contemplativa te iba a llevar a una felicidad terrena, pero la verdadera felicidad está en la comunidad con Dios, o sea, en la vida beata. Si para Aristóteles el más feliz era el filósofo, porque el filósofo contemplaba todo racionalmente, para Santo Tomás el más feliz es el santo, porque el santo tiene la felicidad beata, está en comunicación con Dios, y esa es la suma felicidad. No puede ser más feliz que eso. Entonces los que están en comunión con Dios son los más felices de todos los seres humanos. Porque nosotros, al ser imagen y semejanza de espíritu, y esto también ya vimos San Agustín, le buscamos al espíritu, le buscamos a Dios. Entonces, mientras más cerca estemos, más felices. Y por eso los santos son los más felices y por eso también los santos son para nosotros eh, modelo de vida. Entonces la finalidad del hombre es justamente ir a Dios. Y eso se logra mediante la contemplación. Ahora bien, existen una sucesión de leyes. Eh, Primero tenemos la ley eterna, que es la ley de Dios. Es lo que estableció Dios. Dios crea el cosmos y con eso imprime su voluntad, y Él le da, eh, ordena que las cosas sean como son. Producto de eso vienen las leyes naturales.
que son las leyes que rigen el cosmos, que hace que la naturaleza funcione como tiene que funcionar. ¿Por qué? Porque Dios dijo que tiene que funcionar así. O sea, las leyes naturales derivan de las leyes eternas. Por eso las estaciones son primavera, verano, otoño e invierno, por eso la Tierra gira cada 365 días alrededor del Sol, por eso el Sol nos calienta pero no nos quema, eh, por eso las estrellas eh, brillan, por eso el universo, básicamente por eso el universo es como es. Esto de acuerdo a la quinta vía, que es que establece que donde hay creación tiene que haber un creador, donde hay un orden tiene que haber un ordenador. Entonces, ese orden es la ley natural. Y ese orden establece los principios que rigen la naturaleza. Y finalmente tenemos la ley positiva, que son las leyes que establecemos nosotros. Que son las leyes morales y las leyes legales, vamos a decir, el derecho. Están acá entre el derecho y la moral. Están las leyes tanto no escritas como las leyes escritas. Pero lo que se trata más es que la ley positiva es un reflejo de la ley natural, que a su vez es un reflejo de la ley eterna. Y les voy a dar un ejemplo. ¿Por qué está mal robar? Está mal robar primero porque es ilegal, o sea, por nuestras leyes dicen que los que roban tienen una pena. Pero también robar está mal por naturaleza. Porque naturaleza nos dio medios para trabajar. O sea, naturaleza me dio manos, me dio boca, me dio ojos, me dio todo para que yo pueda agarrar fruta o cultivar. Entonces, si la naturaleza me dio medios para subsistir y yo le he robado, yo estoy atentando contra la naturaleza. Y es ahora quién puso esa ley natural, Dios. Porque Dios es el que nos creó para que nosotros podamos trabajar y podamos subsistir. Entonces, eh, es antinatural y también es antinatural porque está en contra de las leyes de Dios. De hecho, uno de los mandamientos es no robarás. ¿Por qué matar está mal? Matar está mal, uno, porque es ilegal. O sea, acá en nuestro país son 25 años de cárcel, en otro país incluso te pueden dar pena de muerte. Es antinatural porque atenta, porque la tendencia natural de la vida justamente es vivir. Y cuando estás quitando la vida a alguien, estás atentando contra la naturaleza. Esto en el caso de la Biblia se aclara en el texto de Caín y Abel. Y después tenemos la ley eterna, que, o sea, matar va en contra de la ley de Dios. Entonces, las cosas, nosotros decimos, para que ustedes entiendan, nosotros decimos, establecemos cosas malas, cosas que son malas. Las leyes del hombre se establecen en base a las leyes de naturaleza. Y estas son establecidas por Dios, o sea, son reflejos de la ley divina. Entonces, para Santo Tomás, estas tres leyes están relacionadas. Lo que es naturalmente malo es legalmente malo. Y lo que es legalmente malo es porque Dios, porque atenta contra la ley divina, las leyes de Dios. De ahí la razón de los 10 mandamientos. Y que son origen de todas las leyes civiles. Entonces, Santo Tomás intenta considerar así el naturalismo con el jurismo que hablamos, la diferencia entre naturaleza y convención que hablamos con los positivistas. Sin embargo, vemos que esto sigue teniendo problemas. Porque yo puedo argumentar mal. Eh, puedo argumentar, por ejemplo, que lo natural es, que los seres se reproduzcan, por tanto, las tendencias sexuales no reproductivas son antinaturales. Y que de hecho es una postura que muchos miembros de la iglesia toman. Aunque hay también gente de la iglesia que dice, pero Dios dice ama a tu prójimo y él también es tu prójimo. Pero, ¿ven cómo puedes meter en conflicto esto de asociarlo a la ley, cosas a lo natural?
Entonces no se solucionó del todo ese problema entre naturalismo y jurismo. Y Santo Tomás decía que siguiendo estas leyes es como conseguir la felicidad. Y como les dije, hay dos tipos de felicidad. Una felicidad física, una felicidad que te puede dar por seguir las leyes naturales, o sea, no matar, no robar, no... Y vas a ser feliz porque vas a vivir tranquilo, vas a vivir... Esta es la felicidad de la que hablaba Aristóteles, en parte. Pero está una felicidad máxima que es la felicidad de la vida beata, la vida sobrenatural, o sea, te da la vida santidad cuando voy a estar en comunidad con Dios. Esa es la máxima felicidad a la que puedo aspirar. Entonces, esta es, en resumidas palabras, la ética de Santo Tomás de Aquino. Hablemos de filosofía política. Santo Tomás de Aquino se basa en Aristóteles. Qué raro, ¿verdad? Y Aristóteles decía que el ser humano era político por naturaleza, o sea, el ser humano es zoon politikon, un animal político. Nosotros desde que nacemos ya somos políticos, porque, como decía el Joker, vivimos en una sociedad. Como dicen los memes del Joker, vivimos en una sociedad. Entonces, al vivir en sociedad ya sos político. Y voy a explicar por qué. Vos naces, y obviamente naces en una familia. Puede ser una familia tradicional, o sea, mamá, papá y hijos. Puede ser una familia no convencional, puede ser que te críe tu abuelo, puede ser que te... Pero sí o sí tenés una familia. O sea, puede ser una familia convencional, o sea, mamá, papá, o puede ser que te críe tu abuelo, puede ser... eh, pero sí está en una familia. Y una familia implica autoridad, o sea, que hay una autoridad. O sos chico, tenés que hacerle caso a tu papá, a tu mamá, porque ellos están a tu cuidado. Entonces, desde que nacés ya vivís en una sociedad y por tanto ya vivís en una política, porque la familia es también una unidad política, donde hay alguien que manda, alguien que obedece, hay una autoridad. Hay familias más autoritarias, menos autoritarias, pero siempre hay una autoridad. Siempre el padre tiene la autoridad, el padre y la madre tienen autoridad. O quien esté acá, quien cumple ese rol, ¿verdad? Esos roles tienen autoridad. ¿Por qué? Porque el humano forma sociedades, porque el humano tarda mucho en crecer. No sé, los gatos no tienen familia como tal, los gatos nacen, su mamá le cata a los 6 meses, después ya, un gato a los 6 meses ya crece del todo, ya puede cazar, ya puede. Entonces, un gato no necesita una familia, pero un humano sí. Pero no solamente en la familia, sino que después vos tenés que ir a la escuela, y la escuela también es una unidad política, porque en la escuela también está la maestra, está el delegado de clase, están los compañeritos. O sea, hay una jerarquía también en la escuela. Y en todos lados, entre los amigos también hay jerarquía. En todo. Entonces, la sociedad es una unidad política y el ser humano por naturaleza, animal político. Un humano que vive fuera de la sociedad, decía Aristóteles, es o un dios o un monstruo o una bestia. Piensen ustedes, imagínense ustedes que un humano fuese criado por monos, así tipo Tarzán, que fuese criado por monos. Yo les pregunto, ¿sería realmente un humano? Una persona que fue criada por monos. Es una criatura que fue criada varios años por monos. ¿Sería realmente humana esa criatura? Y la respuesta es, en esencia, sí. Sería un humano en esencia porque tendría todas las cualidades humanas, tendría todas las... Pero no se comportaría como un humano. No sabría ni hablar, no sabría... eh, de hecho, para los que están haciendo psicología, les comento que estudios neurológicos dicen que una persona que no aprende a hablar a los 2 años ya no va a hablar más. Porque todas las conexiones neurológicas que se llevan para la sinapsis de las palabras ya se deterioran. Entonces, una persona que no aprende a hablar a los 2 años no habla más. Entonces, esa persona no sería
no tendría lenguaje humano, no tendría, caminaría como mono, entonces sería humano en esencia, pero no viviría como humano. Entonces un humano tiene que vivir necesariamente en sociedad para ser humano. Y por tanto el humano es naturalmente político. Hasta acá llegamos con la historia. Santo Tomás repetía lo mismo, pero Santo Tomás agregaba, le agregaba el hecho de que eso fue establecido por Dios. ¿Se acuerdan de este cuadrito que vimos acá? Claro que se van a acordar porque acabamos de ver esto. ¿Se acuerdan de que la ley eterna hace que suba la ley natural y la ley natural hace que suba la ley positiva? Entonces, básicamente esto quiere decir que nosotros vivimos en sociedad porque así naturaleza nos condiciona a vivir en sociedad. ¿Por qué naturaleza nos condiciona a vivir en sociedad? Porque nosotros tardamos mucho en desarrollarnos y por tanto necesitamos vivir en grupos para protegernos. Nosotros, no solamente que nuestra especie tarda mucho en crecer, como le dije, un gato a los 6 meses ya es un gato grande, un gato adulto. Un humano a los 6 meses, ¿qué sabe hacer? A los 6 meses recién está empezando a dejar la mama y está empezando a comer cosas sólidas. Un gato ya totalmente independiente, un gato ya totalmente independiente de 6 meses. Un humano de 18 años, en esta época, dudo que ya sea independiente de un humano de 18 años. Todavía vive con su papá. Entonces la naturaleza nos condiciona a vivir así. Y eso es porque Dios puso esas normas. Porque Dios quiere que seamos sociales. Porque Dios quiere que vivamos sociedad. Por tanto, somos animales políticos porque así está establecido por naturaleza y por tanto está establecido así por Dios. Por tanto, Dios quiere decir porque Dios hizo que la naturaleza sea así para que nosotros seamos así. Entonces, Dios nos condiciona a vivir con la sociedad y así de esa forma Dios nos condiciona a amar al prójimo, a respetarnos, a convivir entre nosotros, etcétera, etcétera. Entonces, todo es parte de los designios de Dios. Y esta naturaleza social hace que nosotros formemos unidades políticas. O sea, nosotros ahí nos organizamos en forma política. La primera vez en su política hoy hablamos de la familia, papá, mamá y los hijos. Y cada uno tiene su función en las casas, cada uno tiene su jerarquía, su lugar y sus cosas que hacer. Vos lavas los cubiertos, tu hermano pone la mesa, así. Cada uno tiene. Y así esa sociedad se complejiza hasta llegar a lo que es el Estado. Y así hacemos diferentes formas de gobierno. Podemos hacer democracia, monarquía, tiranía, esta forma de gobierno que ya vimos con un gobierno militar. Entonces, Santo Tomás dice, organizamos distintas formas de gobierno, pero ¿cuál es la mejor forma de gobierno hacia Santo Tomás? Para Tomás de Aquino, la mejor forma de gobierno es la monarquía moderada, igual que para Aristóteles. O sea, tiene que haber un monarca, un rey, pero ese rey tiene que tener un estamento que le modere, que le pare el carro. Porque si el rey no tiene alguien que le regule, entonces básicamente va a generar tiranía. Esto ya dijo también Aristóteles. Solo que para Tomás de Aquino, el organismo que tiene que regular esto es la iglesia. O sea, la iglesia es la que tiene que estar, el rey tiene que estar supeditado a la iglesia. Acuérdense ustedes que en la Edad Media los reyes eran legitimados por la iglesia. O sea, el cura tenía que poner una corona ahí para que vos seas un rey legítimo. La iglesia tiene que legitimar tu mandato. Esto recién se rompe en la Edad Moderna cuando Enrique VIII reniega al Papa y hace su propia iglesia porque Enrique VIII quería casarse con Ana Bolena, pero esa es otra historia. Recién en la Edad Moderna los reyes empiezan a romper con la iglesia, pero en la Edad Media el rey tenía que ser validado por la iglesia para que su mandato sea válido. Entonces Santo Tomás decía monarquía moderada y Santo Tomás decía que la iglesia debe supeditar, o sea, el Estado tiene que ser supeditado a la iglesia y la finalidad del Estado tiene que ser la del bien común, la de lograr el bienestar de todos, de toda la comunidad, de todos los prójimos. Y eso se puede hacer con la ayuda para Santo Tomás, con la ayuda de la iglesia. Santo Tomás decía que así como hay jerarquías en el cielo, porque en el cielo está Dios, después están las potestades, después están los serafines, después los querubines, después los arcángeles y después los ángeles. Así en el cielo hay toda una jerarquía. Así también en la tierra hay una jerarquía. Está la iglesia,
después están los reyes, después está la nobleza y después está el pueblo llano, o sea, todos los simples mortales. Entonces vemos que lo que hace Santo Tomás es fundamentar el feudalismo con la jerarquía de la iglesia. Y eso también está fundamentado en la Biblia. Acuérdense que en la Biblia Dios le eligió a Saúl como rey, pero Saúl le desobedeció, entonces después le eligió Dios, le sacó a Saúl y le eligió a David como rey. Otra cosa interesante que casi nadie menciona, que vamos a ver después, que va a tomar también John Locke, Santo Tomás también ha tomado otra forma. Santo Tomás también decía que si el Estado no busca el bien común de sus súbditos, el pueblo tiene derecho a rebelarse, porque justamente Dios designa a un rey para que el rey vele por su pueblo. Y si lo está cumpliendo, lo está cumpliendo con Dios y no se está, el rey se está haciendo, entonces es un tirano, entonces el pueblo tiene derecho a la insurrección, a no hacerle caso a ese rey. Esto es bastante importante porque esto, como le dije, va a tomar, vamos a ver después que va a tomar John Locke, va a hacer su famoso derecho a rebelión. Y Santo Tomás se fundamenta en esto también, nuevamente se fundamenta en la Biblia, porque esto mismo dice el libro, el del Antiguo Testamento, el libro de los Macabeos, que dice, los Macabeos dice, luchar contra el tirano es una forma de servir a Dios, dice el libro de los Macabeos. Por supuesto, esto no le cayó muy bien a muchos monarcas, y creo que tampoco a algunos de la iglesia, ¿verdad? Pero es algo que sirvió para cimentar la filosofía moderna, porque en esto se va a basar, como le dije, nuestro amigo John Locke iba a establecer el derecho a la rebelión. Eso es importante. Y con eso terminamos Santo Tomás de Aquino y también terminamos la filosofía medieval. La próxima clase vamos a entrar en las dos corrientes modernas, que son racionalismo y empirismo. Si estoy correcto en mis cálculos, vamos a necesitar una clase para racionalismo, una clase para empirismo, una clase completa de Kant. Después tenemos Hegel y Marx, Nietzsche y Comte y existencialismo. Es decir, si mis cálculos son correctos, aún contando el tiempo de examen, el tiempo de prueba simulacro, nos va a dar tiempo de terminar la unidad. Pero no importa si hay tiempo o no, porque yo igual no tengo problema en hacer clases extras para terminar la, el programa como corresponde. ¿Alguna pregunta, Macarena? Sí, profe, ¿cuáles eran las dos razones por las cuales el Santo Tomás creó las vías? La primera era porque quería demostrar que se podía llegar a Dios a través de la razón, a través de principios racionales y evidentes. Y la segunda era porque estaba en contra de las pruebas a priori de la existencia de Dios, como la que elaboró San Anselmo con su argumento ontológico. Ok, gracias, profe. ¿Otra pregunta? Bueno, voy a ver también antes de, no sé cuándo está agendado nuestro, hace poco vi el calendario, pero está en el siguiente mes recién es. Y creo que todavía nos queda una semanita, todavía nos queda. Entonces, para ver el tema de hacer más pruebas parciales para que ustedes vayan practicando eso. Voy a ir subiendo a la plataforma más pruebas
quiero ya, si es posible, hacer en esta semana, por lo menos dejarle para la próxima clase o para el viernes y que ustedes, y la próxima semana ustedes desarrollan eso y cualquier duda podemos responder en, en tiempo y forma en el grupo, en correo o incluso en la misma clase para hacer las pruebas, para hacer pruebas para que te tengan tiempo de hacer y que practiquen cómo se hacen las pruebas, porque tuvimos la primera unidad y tenemos que hacer el resto de la unidad, también tenemos que hacer. Y así vamos a poder llegar entrenados ya al simulacro y sobre todo, que es lo más importante, al final. Pero vamos a estar haciendo eso también. Bueno, eso todo son todos los avisos que tenía que darle. Profe, Macarena. ¿vas a subir el PowerPoint de las clases? Porque todavía no subiste. Este PowerPoint que presentaste no subiste todavía. Ahora mismo estoy entrando, ahora mismo estoy entrando al aula. Voy a fijarme un poco. Filosofía, unidad 2. Ahora estoy activando edición. Está ya acá. Voy a poner como visible. Eh, Está ya está visible. Bueno, profe. Sección G. Y ahora estoy poniendo racionalismo como visible, que va a ser la clase siguiente. Ya está como visible, ahora acabo de poner como visible. Entonces ya tienen todo para estudiar. Como ustedes saben, estas clases voy a ir subiendo en el transcurso del fin de semana, porque toma tiempo, la computadora toma tiempo para subir en YouTube y después subir otra vez y tengo que subir a YouTube para que se quede guardado y no me borre del drive. Así estableció la dirección de e-learning y hay que cumplir con eso. Entonces, en fin de semana voy a ir subiendo las clases. Quedamos así entonces, chicos. Si no hay alguna otra duda, podemos dar por terminada esta clase. Profe, nos vemos. Nos vemos, chicos. Chao, Sani.